Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos y queridas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy miércoles. En nuestro calendario de clases tenemos matemáticas, donde aprenderemos sobre las áreas y volúmenes de un prisma,
así como la diferencia entre cuerpo geométrico y figura geométrica. En Ciencias Sociales hablaremos sobre los movimientos sociales, su origen y sus luchas por las reivindicaciones sociales. En inglés aprenderemos a escribir, pronunciar y dar respuestas con el verbo to go o lo que es igual en español, el verbo ir. Soy su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabías que un cuerpo geométrico no es lo mismo que una figura geométrica? Las figuras geométricas son objetos de formas planas, las cuales solo poseen dos dimensiones. Se caracterizan por ser figuras cerradas que delimitan las superficies y se clasifican en polígonos y secciones cónicas. Por otra parte, un cuerpo geométrico es un sólido que posee tres dimensiones: ancho, alto y profundidad, ocupando un lugar en el espacio, por lo que se les llaman figuras volumétricas y se clasifican en poliedros, prismas y cuerpos redondos. Ahora que tienes clara esa idea, continuaremos aprendiendo a encontrar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Comencemos. Mis estudiantes, con mucha alegría les doy la bienvenida a su clase de hoy. Espero que, como siempre, ustedes estén muy atentos a las clases de matemáticas con la profe Luz, pues les servirán ahora y siempre. Durante el encuentro de hoy estaremos dando conclusión al tema de las áreas y los volúmenes de prismas. Así que presta mucha atención porque lo que haremos te servirá para concretizar todo lo que has aprendido sobre resolución de problemas con figuras geométricas. Iniciemos. Empecemos por recordar que el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que éste ocupa. La unidad de medida principal es el metro cúbico. Si lo relacionamos con la capacidad, podemos decir que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad es lo que cabe dentro de un recipiente. En general, se le llama capacidad de un recipiente a su volumen. También podemos retomar que el área es la extensión de la superficie en una figura plana. Así que, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio.
Refrescada nuestra memoria, relacionemos entonces el tema de hoy con lo que hemos trabajado anteriormente. Para ello, calculemos el área y el volumen en el siguiente caso. Anota. Hallar el área total y el volumen de un prisma cuadrangular irregular cuya base mide 38 centímetros por 21 centímetros y la altura del prisma es de 30 centímetros. Te voy a repetir. Hallar el área total y el volumen de un prisma cuadrangular irregular cuya base mide 30 centímetros por 21 centímetros y la altura del prisma es de 30 centímetros. Las fórmulas para encontrar el área y el volumen son las siguientes. Área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. En el caso del volumen, el volumen es igual al área basal por la altura. Área basal por la altura. Para despejar estas dos fórmulas, debemos enfocarnos en la forma de las bases del prisma. El problema indica que es un prisma cuadrangular irregular. Este tiene como bases 2 cuadriláteros que pueden ser rectángulos, rombos, romboides, trapezoides o trapecios. Y sus caras son 4 rectángulos. En este caso, las bases entonces son rectángulos. Encontremos primero el área lateral de las 4 caras rectangulares. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Extraemos los datos que utilizaremos en esta fórmula. Vamos a extraer los datos. Tenemos unos datos que nos dicen que hay un lado que tiene una longitud de 38 centímetros. Otro lado tiene una longitud de 21 centímetros. La altura del prisma es de 30 centímetros. Si nos damos cuenta, estos son los datos que necesitamos para sustituirlo en nuestra fórmula. Y decimos, el área lateral es igual a 2 por el lado 1 más 2 por el lado 2 por 30. El área lateral va a ser igual a 2 por 38, que es el valor del lado 1, más 2 por 21, que es el valor del lado 2, por 30, que es nuestra altura. El área lateral va a ser igual a 76 más 42 por 30. Y el área lateral va a ser igual a 118 por 30. 118 es el resultado de sumar estas dos cantidades. El área lateral va a ser igual a 3.450 centímetros cuadrados. El área lateral va a ser igual a 3.450 centímetros cuadrados. Vamos ahora a buscar los datos de la otra parte de nuestra fórmula. La otra parte de nuestra fórmula es área basal igual a 2 por la base por la altura. Entonces, tenemos que la base es de 38 centímetros, la altura es de 21 centímetros. Vamos a sustituir en nuestra fórmula. El área basal es igual a 2 por la base por la altura.
Sustituyendo, el área basal va a ser igual a 2 por 38 por 21, que son los datos que tenemos como base y altura. El área basal va a ser igual a 2 por 798, que es el resultado de multiplicar estas dos cantidades. Y el área basal va a ser igual a 1596 centímetros cuadrados. Tenemos el área basal con su valor. Vamos a sustituir en la fórmula general. Nuestra fórmula general es área total igual al área lateral más 2 veces el área basal. Sustituimos en nuestra fórmula, donde el área lateral es igual a 3.450 centímetros cuadrados. La otra parte de la fórmula, que es el área basal, es igual a 2 por 1.596 centímetros cuadrados. Como ya habíamos multiplicado por 2, ya tenemos un resultado definitivo. 1.596 centímetros cuadrados. Y sustituimos en nuestra fórmula general. Nuestra fórmula general nos dice que el área total es igual a 3.450 más 1.596. El área total es igual entonces a 5.136 centímetros cuadrados. El área total es igual a 5.136 centímetros cuadrados. Así que podemos decir lo siguiente. 5.136 centímetros cuadrados es el área total de un prisma cuadrangular irregular cuya base mide 38 por 21 centímetros y su altura es de 60 centímetros. Procedamos entonces a encontrar su volumen. Y tenemos la fórmula para el volumen. Nuestra fórmula para el volumen es igual a la base por la altura. Volumen es igual a base por altura. Los datos que involucran esta fórmula son el área basal igual a 798 centímetros cuadrados. La altura es igual a 30 centímetros. Entonces, sustituimos esos datos en nuestra fórmula general. Nuestra fórmula general que dice que el volumen es igual al área basal por la altura. Volumen es igual a 798 por 30. Sustituyendo los datos en nuestra fórmula general. Multiplicamos estas dos cantidades y obtenemos que volumen es igual a 23.940 centímetros cúbicos. El volumen es igual a 23.940 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del prisma cuadrangular irregular de base 38 por 21 centímetros y altura 60 centímetros es de 23.940 centímetros cúbicos. Antes de realizar otro ejercicio para que encuentres áreas y volúmenes de un prisma, quiero asegurarme de que comprendes claramente la diferencia de área y volumen. Por eso, presta atención a lo que sigue. ¿Cuál es la diferencia entre el área y el volumen? El área y el volumen son dos conceptos totalmente diferentes. El área se refiere a la superficie plana de un cuerpo, por lo que toma en cuenta solamente dos dimensiones, como lo puede ser largo y ancho, alto y largo. Por otra parte, el volumen toma en cuenta tres dimensiones, alto, largo y profundidad de un cuerpo, determinando así lo que ocupa en el espacio.
Resumiendo lo que acabas de escuchar, el volumen es la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo tridimensional. El área, tamaño de superficie de cuerpo plano, el cual solo posee 2 dimensiones. Ahora hagamos un último ejercicio. Anota. Hallar el área total y el volumen de un prisma pentagonal regular cuya base mide 7.265 centímetros. Eso es en uno de los lados. Y 5 centímetros de apotema. La altura del prisma es de 14 centímetros. Te voy a repetir. Hallar el área total y el volumen de un prisma pentagonal regular cuya base mide 7.265 centímetros en uno de sus lados y 5 centímetros de apotema. Su altura es de 14 centímetros. Encontremos primero el área lateral de las 5 caras rectangulares, ya que estamos trabajando con un prisma pentagonal. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Esto porque estamos trabajando con una base pentagonal. Vamos a extraer los datos que utilizaremos en esta fórmula. En este caso tenemos área total es igual al área lateral más 2 veces el área basal. Tenemos los datos donde uno de los lados de la base es igual a 7.265 centímetros. Una altura de 14 centímetros. Vamos a sustituir esos datos en una de la parte de la fórmula general, que en este caso es el área lateral. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Y el área lateral va a ser igual a 5 por el lado por la altura. 5 por el lado por la altura. Primero porque el 5 va a multiplicar ese lado. Estamos trabajando con un pentágono. Recuerda que el pentágono tiene 5 lados y el perímetro suma todos los lados. Entonces podemos exactamente multiplicar 5 por el lado que ya tenemos. Entonces el área lateral es igual a 5 por 7.265 por 14. Y el área lateral va a ser igual a 36.325 por 14. Y el resultado de esta multiplicación va a ser igual a 508.55 centímetros cuadrados. Nuestra área lateral va a ser igual a 508.55 centímetros cuadrados. Buscamos ahora la otra parte de la fórmula, que es el área basal. El área basal es igual a P por H entre 2, perímetro por altura entre 2. El perímetro es un dato que ya lo tenemos, 36.325 centímetros. Y la altura, que también la tenemos, 5 centímetros. Sustituimos en nuestra fórmula y tenemos que el área basal es igual a 36.325 por 5 y todo eso entre 2. Y el área basal va a ser igual a 181.625 entre 2, donde el área basal entonces será igual a 90.8125 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a sustituir
esos dos datos en nuestra fórmula general para encontrar lo que es el área total. El área total es igual a área lateral más 2 veces el área basal. Tenemos nuestros datos ya encontrados anteriormente, donde el área lateral es igual a 508.55 centímetros cuadrados y el área basal es igual a 90.8125 centímetros cuadrados. Sustituimos en nuestra fórmula general y tenemos que el área total es igual a 508.55 más 2 por 90.8125. Y el área total entonces va a ser igual a 508.55 más 181.625. Y el área total entonces será igual a 690.175 centímetros cuadrados. Ya tenemos nuestra área total. Busquemos ahora el volumen. Para el volumen tenemos nuestra fórmula que dice área basal por altura. Esa es nuestra fórmula general para encontrar el volumen en un prisma. Tenemos entonces los datos que involucran esta fórmula, donde el área basal es igual a 90.8125 centímetros cuadrados, con una altura de 14 centímetros, porque ahora la altura es del prisma total, 14 centímetros. Sustituimos en nuestra fórmula general y tenemos que el volumen es igual a 90.8125 por 14. Y entonces tenemos un resultado final para el volumen igual a 1.271.375 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de un prisma pentagonal regular cuya base mide 7.265 de lado y 5 centímetros de apotema con una altura de 14 centímetros es de 1.271.375 centímetros cúbicos. Con estos procesos damos feliz término a este tema, pero eso es por el momento, ya que hay otros tipos de prismas y muchas aplicaciones que podemos darle a este grandioso contenido. ¿Crees que si hacemos una síntesis de lo que hemos aprendido en estas últimas clases, sería bueno? Pues vamos. Estudiamos que el área de un prisma es la suma del área de las dos bases más el área de los paralelogramos de las caras laterales. Para poder encontrar el área de un prisma, debemos primero saber el área de la figura geométrica que lo forma. Sobre el volumen, pues, sobre el volumen estudiamos que el volumen es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Sus unidades de medición pueden ser el decímetro cúbico, el metro cúbico o el centímetro cúbico, igual el litro, siendo esta última la unidad de medida más utilizada por nosotros. Dicho de otra manera, en el caso de los cuerpos geométricos,
El volumen de un prisma es la medida que éste ocupa en el espacio tridimensional. Para hallar el volumen que tiene un prisma, se necesita saber cuál es la fórmula y esta viene dada como: el volumen es igual al área basal por la altura. Volumen es igual al área basal por la altura. Hemos llegado al final de la clase, así que me despido animándote a trabajar todas las actividades que te propone tu cuadernillo, porque te permitirán poner en práctica tus conocimientos. No te olvides que las matemáticas son el lenguaje que usó Dios para escribir el mundo. Te deseo entonces un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Nos encontramos en el Acuario Nacional de la República Dominicana, una institución educativa, científica, cultural y recreativa con la misión de proteger y conservar la biodiversidad costero-marina y dulce acuícola, que se refiere a las plantas y animales que realizan sus actividades vitales en agua dulce. Promoviendo su conocimiento a través de actividades educativas y exhibiciones permanentes y temporales. Las funciones principales que desempeña el Acuario Nacional de la República Dominicana son la conservación, la investigación, educación, acuariología y veterinaria. Nos encontramos desde el túnel del Acuario Nacional y estamos en buenas manos porque nos acompaña la encargada del Departamento de Educación Ambiental, Ángela Hernández, quien nos va a informar en este momento cuáles son los programas que contempla el Acuario. Nosotros tenemos un amplio programa con todos los temas, dependiendo del centro que nos solicite. Y el tema para trabajarlo acá, le hacemos recorrido, proyección de videos, y luego le damos su tour. Así nos pudiera decir cuáles son las áreas que podemos encontrar aquí en el acuario cuando vengamos de visita. Sí, ustedes primero pasan al auditorio, en el caso de ser de centros educativos, se le da una charlita si lo han solicitado y luego se le hace su recorrido. La sala número 1, que tiene todos los ambientes marinos, en la sala 2, que están todas las especies que nosotros podemos ver. Luego pasamos a la parte de agua dulce y aquí entonces terminaríamos en el túnel con el área de manatí y las osamentas de mamíferos marinos. En el área también verde hay algunas exhibiciones como son los cocodrilos, están también las iguanas, el flamenco y también el pelícano. Exacto, de eso iba la siguiente pregunta, de la mano de esa información. ¿Cuáles son las especies que podemos encontrar aquí en el acuario? Sí, en la sala número 2 ustedes tienen ahí como le dije, en el número 1 tienen los ambientes. Bien. Ya en la sala número 2 pues tienen ahí desde la morena, tienen también el pez lenguado,
tienen el pez doctor, tienen un sinnúmero de especies muy significativas aquí en el Caribe, la langosta, tienen también los tiburones, que son una de las especies que a la gente le gusta mucho. Aquí en el túnel todas las diferentes especies de los corales, y también el manatí, que ustedes saben que es una especie que está muy protegida y que tenemos que cuidar. Así es, gracias Ángela. Ustedes no se aparten porque seguimos con más de nuestro recorrido. Qué buenos recuerdos me trae el Acuario Nacional, pero yo quiero seguir en modo agua. ¿En modo agua? ¿Cómo así, Valerie? Explícame. Sí, así mismo, en modo agua, pero para no confundirte, ¿qué te parece si exploramos nuestra última parada y nos dirigimos hasta el Parque Manantial El Cachón de la Rubia? Acompáñanos. ¿En qué año fue creado Santo Domingo Este? A. 1995. B. 2001. C. 2005. La respuesta correcta es la B. Santo Domingo Este, como dijimos al principio, fue creado en el año 2001, específicamente el 16 de octubre. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. ¿Sabías que las redes sociales tienen tanta influencia en el mundo que incluso han servido para cambiar gobiernos? Sí, las redes sociales tienen un nivel de influencia tan grande que incluso han hecho colapsar sistemas de gobierno, pero también han logrado posicionar a candidatos para ganar elecciones, como es el caso del recién pasado presidente de los Estados Unidos, quien en el año 2016, después de ganar las elecciones presidenciales, aseguró que debía su triunfo a las redes sociales. Incluso apuntó: creo que las redes sociales son más poderosas que el dinero de campaña. Las redes sociales han permitido además que muchos movimientos ambientalistas, feministas y revolucionarios adquieran trascendencia. Esto gracias a la versatilidad de dichas redes. Si te interesa saber más sobre cómo la tecnología ha influido en los movimientos sociales, mantente atento al contenido de la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Te recuerdo que las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno
acerca de la clase las puedes tomar en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje. Lo que buscamos con esto es que puedas concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de América Latina, donde conocimos que América Latina es una región que abarca desde México hasta Argentina, donde se hablan lenguas latinas, específicamente español, francés y portugués. Además, que la región comprende más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que corresponden aproximadamente al 13,5% de la superficie emergida del planeta, y con una población estimada en los 650 millones de personas. Vimos que América Latina presenta una gran diversidad geográfica y biológica, donde se encuentran prácticamente todos los climas del mundo, y es el hogar de numerosas especies animales y vegetales. Cuenta también con algunos de los mayores ríos del mundo e importantes recursos alimenticios, energéticos y minerales. En la clase anterior aprendimos también acerca de la cultura, la pobreza y la unidad latinoamericana. Conocimos además los países que conforman dicha región del continente americano. En la clase del día de hoy aprenderemos acerca de los movimientos sociales, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿qué son los movimientos sociales? ¿Cuál es el objetivo de los movimientos sociales? Características de los movimientos sociales, tipos de movimientos sociales, causas de los movimientos sociales, los movimientos sociales como expresión de la realidad que vive la sociedad. Como ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. ¿Qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales son grupos no formales de personas las cuales se organizan en busca de la promoción o defensa de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo pretende lograr un cambio social. Un movimiento social es aquella corriente que persigue un objetivo concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado. El concepto moderno de movimiento social se utiliza para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos y en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica, entre otras. Además, su composición incluye a clases, sectores o colectivos, como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social muy particular, el revolucionario, y a un fin específico, así como a una identidad en concreto, o sea, identidad de clase, y a un grupo social en particular, la clase obrera. Un movimiento social es una fuerza potente, no efímera, sino que tiene un tiempo importante de duración y deja huella a nivel cultural. Esta va ganando fuerza conforme se expande, es decir, conforme convence a más personas en su ideología. Pero, ¿sabes cuál es el objetivo de los movimientos sociales? El objetivo fundamental de los movimientos sociales es luchar para cambiar o defender un sistema. Les explico. Un movimiento social que persigue el cambio surge en un contexto concreto de cierto desencanto, por lo que buscan cambios en las estructuras sociales y en los valores que las legitiman. Pero les aclaro que los movimientos sociales no siempre luchan y se movilizan para favorecer ciertos cambios. Existen casos en los que un movimiento social puede perseguir precisamente que no se produzcan cambios en el sistema presente. Es que puede ocurrir que un movimiento social se articule en contra del cambio y no a favor. Esto pasa cuando las medidas implementadas por otros actores sociales, casi siempre el gobierno, introducen cambios que amenazan al estilo de vida de una comunidad. En este caso,
se habla de movimientos de resistencia. Los movimientos sociales, en primer lugar, buscan ser escuchados, para así plantear cambios o para defender algunos derechos sociales. O sea, que un movimiento social puede estar encabezado por un líder en concreto o por un grupo cultural. Existen movimientos sociales de carácter muy diferente. Por ejemplo, el movimiento feminista, orientado a defender el valor del talento femenino. El movimiento ecologista, que lucha por los derechos del medio ambiente. Y, desde el punto de vista laboral, destaca la importancia del movimiento obrero. En términos generales, los movimientos sociales se caracterizan por los siguientes elementos. Surgen a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad. Sus integrantes comparten una identidad expresada en objetivos, ideas, creencias e intereses compartidos. Se articulan en torno al principio de solidaridad colectiva. Crean redes de interacción en la comunidad. Gozan de estabilidad organizativa. Por norma, su relación con el poder es conflictiva y sus intervenciones ocurren fuera del ámbito institucional. Por ello, se diferencian de partidos políticos, sindicatos, grupos de interés y grupos de presión. Cabe destacar que existen diferentes tipos de movimientos sociales. Vamos a conocerlos. La clasificación de los movimientos sociales parte de la diversidad de áreas, agendas y propósitos que se manifiestan entre ellos. Veamos 6 tipos de movimientos sociales. Número 1. Movimientos innovadores o progresistas. Son aquellos que promueven una nueva forma de organización social. Por ejemplo, el movimiento obrero. Número 2. Movimientos conservadores. Son aquellos que se resisten a los cambios introducidos por los actores políticos o que pretenden la legitimación de estructuras o sistemas de creencias tradicionales. Por ejemplo, los movimientos monárquicos. Número 3. Movimientos de lógica instrumental. El objetivo de este es conquistar el poder. Por ejemplo, movimientos revolucionarios. Número 4. Movimientos nuevos. Se refiere a movimientos sociales que resultan de las sociedades de consumo y postindustriales. Un ejemplo es el movimiento altermundista. Número 5. Movimientos socioculturales. Persiguen la modificación del sistema de creencias, los valores o los modos de vida. Por ejemplo, el feminismo actual en el mundo occidental. Y número 6, movimientos transnacionales. Son aquellos movimientos que se estructuran en redes de alcance global y supranacional ante los actores internacionales. Por ejemplo, un movimiento ecologista global. Es importante que sepan que aunque solo mencionamos 6 tipos de movimientos sociales, existen otros más. ¿Qué tal si ahora conocemos sobre el origen o causas de los movimientos sociales? Existen muchas teorías respecto del origen de los movimientos sociales. El modelo explicativo convencional lo atribuye a 3 variables: causas estructurales, causas coyunturales y detonantes. Conozcamos cada una. Causas estructurales. Son tensiones que se generan en el marco de una determinada sociedad y que alimentan gradualmente la frustración, el resentimiento o la sensación de inseguridad. Causas coyunturales. Hacen evidente el estado de malestar. Detonantes. Se refiere a los acontecimientos que colman la capacidad de aguante de la población y estimulan la necesidad de buscar alternativas. Los movimientos sociales son una expresión de la realidad que vive una sociedad. Un movimiento social muestra desde cualquier contexto
cómo en una sociedad existen distintos puntos de vista y distintas formas de interpretar la realidad. Un movimiento social muestra un punto de vista particular sobre un ámbito concreto. El concepto también muestra que se trata de una realidad dinámica y no estática. Es decir, un movimiento no se consolida en cuestión de un día, sino que necesita su propio proceso de evolución, desarrollo y transformación. En los movimientos sociales juegan un papel muy importante los medios de comunicación alternativos, especialmente los de corte comunitario, como pequeñas televisoras locales, radios comunitarias, prensa local y, por supuesto, el Internet y las redes sociales, que permiten que cualquier persona se convierta en productor de contenido e información. Llegó la hora de saber si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuál es el objetivo de los movimientos sociales? Te repito. ¿Cuál es el objetivo de los movimientos sociales? Analiza y piensa. El objetivo fundamental de los movimientos sociales es cambiar o defender un sistema. Muy bien. Número 2. ¿Cómo se denominan los movimientos que se organizan en busca de la promoción o defensa de una causa que pretende lograr un cambio social? Te repito. ¿Cómo se denominan los movimientos que se organizan en busca de la promoción o defensa de una causa que pretende lograr un cambio social? Analiza y piensa. Movimientos sociales. Excelente. Número 3. ¿Cuáles son las 3 variables que causan y originan los movimientos sociales? Te repito. ¿Cuáles son las 3 variables que causan y originan los movimientos sociales? Analiza. Las causas estructurales, las causas coyunturales y los detonantes. Excelente tu respuesta. Muy bien. Ahora vas a identificar y seleccionar de un listado que te daremos cuáles de estos son movimientos de carácter social. Comencemos. Sindicatos, movimiento ecologista, partidos políticos, movimiento obrero, el feminismo en el mundo occidental y movimientos revolucionarios. Ahora escoge de este listado los movimientos sociales. Tienes unos segundos para hacer tu elección. Muy bien, espero que ya tengas tu listado. Ahora vamos a compararlo con los que yo he seleccionado. Veamos. Movimiento ecologista, movimiento obrero, el feminismo en el mundo occidental y movimientos revolucionarios. Excelente si seleccionaste estas al igual que yo. Muy bien por ti. Has realizado tu actividad. En la clase del día de hoy aprendimos acerca de los movimientos sociales, donde conocimos que los movimientos sociales son grupos no formales de personas, las cuales se organizan en busca de la promoción o defensa de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo pretende lograr un cambio social. Vimos que el objetivo fundamental de los movimientos sociales es luchar para cambiar o defender un sistema, lograr cambios en las estructuras sociales y en los valores, o perseguir que no se produzcan cambios en el sistema presente. Aprendimos además que los movimientos sociales se caracterizan por lo siguiente. Surgen a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad. Sus intervenciones ocurren fuera del ámbito institucional. Por ello se diferencian de partidos políticos, sindicatos, grupos de interés y grupos de presión. Por norma, su relación con el poder es conflictiva, entre otras.
En la clase del día de hoy conocimos también los tipos de movimientos sociales, de los cuales destacan movimientos innovadores o progresistas, donde destaca el movimiento obrero. Movimientos conservadores, en este destacan los movimientos monárquicos. Movimientos socioculturales, aquí destaca el movimiento feminista, entre otros. Conocimos además que el origen o causas de los movimientos sociales se les atribuye a 3 variables, que son las causas estructurales, causas coyunturales y detonantes. Entendimos también que los movimientos sociales son una expresión de la realidad que vive la sociedad y que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en estos. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de los movimientos sociales. Recuerda trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Parque Independencia es como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del Altar de la Patria. Así mismo es un monumento ubicado en el Parque Independencia, que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Estamos aquí en la jornada de vacunación de todos los docentes, administrativos y de apoyo del sector público y privado. El
proceso ha sido fabuloso. Desde que llegué, todas las atenciones del lugar, hice el protocolo, llené mi formulario y ya estoy vacunada. Hello, Yosmeri. How are you? Hi, Honor. I'm fine. Thank you. And you? Very well, thanks. Yosmeri, how do you go to school? I go to school by car. And you? I go to school on foot. Okay. And how do you go to the mall? I go to the mall by bus. Oh, me too. Okay, thank you. Goodbye. You're welcome. Bye. Hi. Did you notice the way this student asked about how they go to different places? ¿Te fijaste en la manera en que estos estudiantes preguntaban cómo ir a diferentes lugares? Además, ¿te fijaste en cómo respondieron? Te animo a que te quedes en sintonía con tu clase de inglés del día de hoy, porque continuaremos aprendiendo sobre los medios de transporte y cómo responder preguntas relacionadas. ¡Let's begin! Hello, student! Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos nuestra clase pasada. En esta aprendimos a hacer preguntas utilizando el verbo to go. Por ejemplo, how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Además, aprendimos algunos medios de transporte. Estos fueron bicycle, bicicleta, ship, barco, truck, camión, bus, guagua, motorbike, motor. También aprendimos a hacer preguntas sobre una tercera persona. Por ejemplo, how does he go to school? ¿Cómo va él a la escuela? Y sobre ella, how does she go to school? ¿Cómo va ella a la escuela? Hoy continuaremos aprendiendo sobre los medios de transporte y cómo responder estas preguntas. Are you ready? Como ya sabemos, para hacer preguntas se utiliza el auxiliar do. De la misma manera, para preguntar de forma directa, preguntas de sí o no, también se utiliza el auxiliar do. Por ejemplo, si quieres preguntar, ¿tú vas a la escuela en carro? La pregunta sería, ¿do you go to school by car? Do you go to school by car? ¿Vas a la escuela en carro? Se sigue la siguiente estructura. Do, el verbo auxiliar. You, el pronombre. Go, el verbo ir en su forma base. Y el complemento, que sería el lugar y la forma de ir. School by car. Do you go to school by car? ¿Vas a la escuela en carro? Auxiliar, do. Pronombre, you. Verbo, go. Y el complemento, to school by car. Practiquemos un poco la forma de hacer estas preguntas. Lo haremos de la siguiente manera. Te diré un medio de transporte que puedes utilizar para ir a la escuela
y tú harás la pregunta correspondiente. Por ejemplo, si te digo by bus en guagua, tienes que preguntar, do you go to school by bus? ¿Vas a la escuela en guagua? Te repito, te diré un medio de transporte y tienes que hacer la pregunta correspondiente. Si te digo en guagua, by bus, tienes que preguntar, do you go to school by bus? ¿Vas a la escuela en guagua? Muy bien, empecemos. En bicicleta, by bicycle. ¿Cómo preguntarías, ¿vas a la escuela en bicicleta? La pregunta sería, do you go to school by bicycle? Do you go to school by bicycle? Otra más. En motor, by motorbike. ¿Cómo preguntarías, ¿vas a la escuela en motor? Sería, do you go to school by motorbike? Do you go to school by motorbike? Una última. A pie. On foot. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Vas a la escuela a pie? Sería, do you go to school on foot? Do you go to school on foot? Muy bien. Ahora practiquemos estas preguntas. Repite después de mí. Do you go to school by bike? Do you go to school by bike or by bicycle? La siguiente. Do you go to school by motorbike? Do you go to school by motorbike? La última. Do you go to school on foot? Do you go to school on foot? ¿Recuerdas cómo responder este tipo de preguntas? Si es afirmativo, la respuesta sería yes, I do. Y si es en negativo, sería no, I don't. Utilizando el verbo auxiliar. Afirmativo, yes, I do. Negativo, no, I don't. ¿Qué te parece si ahora tú respondes estas preguntas? Vamos. Te las haré y si es afirmativa tu respuesta, dirías yes, I do. Y si es negativa, no, I don't. Empezamos. Do you go to school by bicycle? Sí, yes, I do. No, no, I don't. La siguiente. Do you go to school by motorbike? Sí, yes, I do. No, no, I don't. La última. Do you go to school on foot? Sí, yes, I do. No, no, I don't. Así que ya sabes preguntar si una persona va a cierto lugar con algún medio de transporte. Además, que ya sabes cómo responder. Antes de aprender cómo responder sobre una tercera persona, me gustaría que aumentes tu vocabulario con las siguientes palabras. Pay attention. Palabras relacionadas con los medios de transporte. Bus stop. Parada de guagua. Bus stop. Parada de guagua. Driver. Conductor. Driver. Passenger. Pasajero. Passenger. Road. Carretera. Road. Ticket. Boleto. Ticket. Repite después de mí.
bus stop, driver, passenger, road, ticket. Ahora escribe. Bus stop se escribe B-U-S, bus, S-T-O-P, stop, bus stop. Driver se escribe D-R-I-V-E-R, driver. Passenger se escribe P-A-S-S-E-N-G-E-R, passenger. Road se escribe R-O-A-D, road. Y ticket se escribe T-I-C-K-E-T, ticket. Repite otra vez. Bus stop, driver, passenger, road, ticket. Estas son algunas palabras relacionadas con los medios de transporte. Ahora practiquemos cómo responder sobre una tercera persona. En este caso, utilizamos el verbo to go en su conjugación para tercera persona. Goes. He goes o she goes. Por ejemplo, para decir, ella va a la escuela a pie, sería she goes to school on foot. She goes to school on foot. Pronombre she y el verbo go en tercera persona. Goes. She goes. Entonces, él va a la escuela a pie, sería he goes to school on foot. He goes to school on foot. Practiquemos. ¿Cómo dirías en inglés? Él va a la escuela en bicicleta. Sería he goes to school by bicycle. He goes to school by bicycle. La segunda. ¿Cómo dirías en inglés? Ella va a la escuela en guagua. Sería she goes to school by bus. She goes to school by bus. Otro ejemplo. ¿Cómo dirías en inglés? José va a la escuela en motor. Sería José goes to school by motorbike. Ahora practiquemos estas oraciones. Repite después de mí. He goes to school by bicycle. He goes to school by bicycle. La siguiente. She goes to school by bus. She goes to school by bus. La última. José goes to school by motorbike. José goes to school by motorbike. Excelente. Ahora, ¿sabes cómo responder sobre una tercera persona? En este caso, también utilizamos el auxiliar does, porque está conjugado en tercera persona. Una respuesta afirmativa sería yes, he does para él y yes, she does para ella. En negativo sería
no, he doesn't para él y no, she doesn't para ella. Repite después de mí. Yes, he does. Yes, she does. No, he doesn't. No, she doesn't. ¿Qué te parece si ahora respondes algunas preguntas relacionadas con la conversación que escuchaste al principio? Toma notas de las siguientes preguntas. Las vas a escribir en tu cuaderno, luego vas a escuchar de nuevo la conversación para que anotes las respuestas. Las preguntas son, número 1. Does he go to school on foot? Does he go to school on foot? La segunda pregunta. Does she go to the mall on foot? Does she go to the mall on foot? Te las repito. La primera pregunta es, does he go to school on foot? ¿Va él a la escuela a pie? Y la otra pregunta, does she go to the mall on foot? ¿Va ella a la tienda a pie? Escucha otra vez la conversación y responde estas preguntas. Hello, Smiley. How are you? Hi, Gunnar. I'm fine. Thank you. And you? Very well, thanks. Smiley, how do you go to school? I go to school by car. And you? I go to school on foot. Okay. And how do you go to the mall? I go to the mall by bus. Oh, me too. Okay, thank you. Goodbye. You're welcome. Bye. ¿Pudiste responder las preguntas? Confirmemos. La número 1. Does he go to school on foot? ¿Cuál es la respuesta? Yes, he does. Yes, he does. La segunda pregunta. Does she go to the mall on foot? ¿Cuál es la respuesta? No, she doesn't. No, she doesn't. Excelente. Ahora ya sabes responder sobre ti y sobre otra tercera persona la manera en que van a ciertos lugares. Y si te queda alguna duda, presta atención al repaso de la clase. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos a hacer preguntas directas sobre la manera en que una persona va a cierto lugar. Por ejemplo, para preguntar, ¿tú vas a la escuela en carro? Sería, ¿do you go to school by car? Utilizando el auxiliar do. ¿Do you go to school by car? Además, aprendimos a responder sobre una tercera persona, utilizando el verbo to go en su tercera persona conjugada. Por ejemplo, ella va a la escuela a pie. Sería, she goes to school on foot. Ella va a la escuela a pie. She goes to school on foot. Espero que hayas comprendido todo lo que hemos enseñado sobre los medios de transporte y la manera de hacer preguntas y responder con respecto a estos. Te animo a que sigas practicando día a día todo lo que estás aprendiendo y además enseñar a otros todo lo que has captado. Es para mí un placer compartir contigo mis conocimientos de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.
el uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Si estuvieras en un barco a la deriva en el mar, ¿qué harías? Pedir ayuda, ¿verdad? Pero ¿cómo lo harías? Piensa, piensa, piensa. Existe la señal SOS. ¿Y qué es SOS? SOS es la señal internacional de socorro. Su uso se decidió en 1906 durante una conferencia internacional celebrada en Berlín. ¿SOS es socorro o socorro? Nada de eso. En realidad se eligieron estas 3 letras por la facilidad para ser rodeada en código Morse, también conocido como alfabeto Morse o clave Morse. Es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente. Y SOS es una sucesión de 3 pulsos cortos, 3 largos y otros 3 cortos. Antes de esta señal se utilizaba las siglas CQD, que significaban en inglés Come Quickly Distress, y en español Ven rápido angustia. Buques europeos comenzaron a utilizarlo, pero su verdadera popularidad se dio después del hundimiento del Titanic en 1912. Se cree que la señal SOS significa Save Our Ship, salve nuestra vida, o Save Our Soul, salve nuestras almas. Sin embargo, SOS no es la sigla de ninguna frase y fue seleccionada por su simplicidad. Entonces, las siglas SOS son utilizadas en todo el mundo como símbolo de ayuda. Así que ya lo sabes, si en algún momento necesitarás ayuda, SOS será la señal de ayuda. ¡Hasta la próxima! Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Aplaudimos tu disciplina y que te hayas concentrado bastante en el día de hoy. Y haciendo un repaso de todo lo que vimos, en nuestra primera clase, que fue de lengua española, aprendimos los componentes de la oración y el uso de la guía turística en la composición de sus textos para dar el mensaje lo más claro posible. Trabajamos en torno al verbo, sus usos y el sustantivo dentro de un texto. En Ciencias de la Naturaleza
aprendimos sobre la composición del suelo, cómo está compuesto el suelo que sustenta nuestros pies y que produce los alimentos que consumimos. Y en la clase de francés descubrimos los medios de transporte. Empecemos por recordar que el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que éste ocupa. La unidad de medida principal es el metro cúbico. Si lo relacionamos con la capacidad, podemos decir que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad es lo que cabe dentro de un recipiente. En general, se le llama capacidad de un recipiente a su volumen. También podemos retomar que el área es la extensión de la superficie en una figura plana. Así que, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. ¿Cuál es la diferencia entre el área y el volumen? El área y el volumen son dos conceptos totalmente diferentes. El área se refiere a la superficie plana de un cuerpo, por lo que toma en cuenta solamente dos dimensiones, como lo puede ser largo y ancho, alto y largo. Por otra parte, el volumen toma en cuenta tres dimensiones: alto, largo y profundidad de un cuerpo, determinando así lo que ocupa en el espacio. ¿Qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales son grupos no formales de personas las cuales se organizan en busca de la promoción o defensa de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo pretende lograr un cambio social. Un movimiento social es aquella corriente que persigue un objetivo concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado. El concepto moderno de movimiento social se utiliza para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos y en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica, entre otras. Además, su composición incluye a clases, sectores o colectivos, como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social muy particular, el revolucionario, y a un fin específico, así como a una identidad en concreto, o sea, identidad de clase, y a un grupo social en particular, la clase obrera. Un movimiento social es una fuerza potente, no efímera, sino que tiene un tiempo importante de duración y deja huella a nivel cultural. Esta va ganando fuerza conforme se expande, es decir, conforme convence a más personas en su ideología. En términos generales, los movimientos sociales se caracterizan por los siguientes elementos. Surgen a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad. Sus integrantes comparten una identidad expresada en objetivos, ideas, creencias e intereses compartidos. Se articulan en torno al principio de solidaridad colectiva. Crean redes de interacción en la comunidad. Gozan de estabilidad organizativa. Por norma, su relación con el poder es conflictiva y sus intervenciones ocurren fuera del ámbito institucional. Por ello, se diferencian de partidos políticos, sindicatos, grupos de interés y grupos de presión. Ahora
practiquemos cómo responder sobre una tercera persona. En este caso, utilizamos el verbo to go en su conjugación para tercera persona. Goes. He goes o she goes. Por ejemplo, para decir, ella va a la escuela a pie, sería, she goes to school on foot. She goes to school on foot. Pronombre she y el verbo go en tercera persona. Goes. She goes. Entonces, él va a la escuela a pie, sería, he goes to school on foot. He goes to school on foot. Practiquemos. ¿Cómo dirías en inglés? Él va a la escuela en bicicleta. Sería, he goes to school by bicycle. He goes to school by bicycle. La segunda, ¿cómo dirías en inglés? Ella va a la escuela en guagua. Sería, she goes to school by bus. She goes to school by bus. Otro ejemplo. ¿Cómo dirías en inglés? José va a la escuela en motor. Sería, José goes to school by motorbike. Como ya el tiempo se nos ha agotado, queremos despedirnos con el orgullo de haber completado nuestros objetivos. Lávate las manos varias veces al día y repasa lo aprendido comentándolo con tus amigos y familiares. Nos reencontramos pronto. Recuerda que si tienes voluntad y confianza, nada es imposible. Soy tu maestra Scarlett y te envío un abrazo en la distancia. ¡Feliz resto del día! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.